La carta de Terry. Escrito por Minerva 2017. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 9. Una semana después volvían hacia Chicago. Querían hacer una última visita a sus amigos. No sabían cuánto tiempo iban a permanecer en Inglaterra, ni cuándo podrían viajar sus amigos para visitarlos. Así que Candy quería verlos una vez más antes de marchar. Como visitar la casa Pony habría supuesto más tiempo del poco del que apenas disponían, pidió a Albert que enviara un coche para recoger las directrices y los niños. Así que a principios de julio volvieron a coger el tren con destino a Chicago. Esa noche, sentados plácidamente en su compartimiento, observando a través de la ventana cómo atravesaban la oscuridad de los campos, Candy le dijo: ¿Sabes qué? Ya he enviado una carta a mis amigos, los Carson, para decirles que pronto viajaremos a Londres. Me gustaría parar de camino a la ciudad para saludarlos un momento. ¿Los Carson?, dijo no sabiendo muy bien a quiénes se referían. Sí, me di cuenta mientras escribía la carta que aún no te había contado cómo los había conocido, pero decidí esperar a tener un momento como este para explicarte la historia. Fijó su mirada en la lejanía de la oscuridad y comenzó. Cuando salí de la celda reservada a los estudiantes, pensé que Sir Grace había apiadado de mí, pero estaba intranquila. Quería verte y saber que estabas bien. Así que después de la ronda de vigilancia nocturna me escapé a tu dormitorio. Pero allí solo encontré tu nota, tan corta. Me hubiese gustado golpearte a la vez que te preguntaba por qué te habías ido sin mí. ¿Creías que así sería feliz? Pero ¿cómo pudiste creer que podría ser feliz sin ti? La voz de Candy se entrecortó. Hubiera deseado llevarte conmigo, abandonar ese lugar juntos con una sonrisa cogidos de la mano, pero no podía hacerte eso. Yo tenía 16 años, tú 14. Me fui casi sin nada. No quería hacerte pasar penalidades a mi lado. Pensé que cuando tuviera suficiente dinero volvería por ti y podríamos vivir juntos. Él le cogió la mano entrelazando sus dedos. Candy siguió. En aquel momento solo pude pensar en detenerte e irme contigo. Pagué un carruaje que me llevó a Southampton a toda velocidad, pero no conseguí llegar a tiempo. Vi tu barco navegando y cómo frente a mis ojos te alejabas de mí sin que pudiera hacer nada para remediarlo. Se detuvo un momento y cogió aire para continuar. Volví al instituto. Cogí mis talismanes, lo poco que tenía ahorrado, y salí de allí decidida a encontrarte. Subí a una carreta que pertenecía al señor Carson sin que él se diera cuenta. Cuando llegué a su casa, su hija Susie estaba enferma. Me quedé allí unos días cuidándola. En ese momento decidí que estudiaría para ser enfermera. Por desgracia, esos días que perdí fueron los que nos separaron cuando visitaste la casa de Pony. El señor Carson me presentó al señor Juskin. Ese fue el hombre que me ayudó a viajar de polizón en un barco. Terry se puso a reír. ¿Cómo? ¿Que viajaste de polizón? Mira que eres valiente. Pero de repente su expresión se hizo dura y abrazó a Candy fuertemente. No me hubiera podido perdonar si te hubiera pasado algo malo. Ella se acobijó en sus brazos sintiendo su calor protector. Él la apretó aún más fuerte mientras pensaba en la mala decisión tomada y los riesgos que ella podría haber corrido por su causa. Por suerte, Juskin escogió el mejor barco para mí. El capitán Niven era conocido por su buen corazón. Cuando me descubrió en su barco, me trató como a una hija. En pocos días pude llegar a América y volver a la casa de Pony. Candy, ¿qué aventuras pasaste por encontrarme? Si hubiera sabido que eras capaz de llegar tan lejos por mí, no habría dudado un momento en llevarte a mi lado.
Me duele pensar que tomé una decisión tan estúpida. Bajó la cabeza mirando hacia el suelo con aire ausente. Entonces, Candy acercó su nariz hasta casi pegarla con la suya y le dijo: «Al final, te encontré». Pasaron la noche siendo acunados por el acompasado movimiento del tren. A través de la ventanilla, la visión, miles de estrellas iluminando resplandecientes esa despejada noche veraniega, hizo ese trayecto algo inolvidable. A la mañana siguiente llegaron a Chicago. Esta vez Annie era la que estaba esperándolos en la estación, con un vestido de manga corta azul con encajes blancos y un sombrero blanco a juego. Annie parecía toda una jovencita. Había dejado a los niños con la niñera y a su marido en una reunión de negocios. Albert y George estaban fuera de la ciudad. Su tren estaba previsto que llegara esa tarde y aún faltaba rato para que llegara el coche con Sour Lane, la señorita Pony y los niños. Candy, feliz de ver a su amiga, se lanzó a sus brazos y se unieron en un largo abrazo. Annie nunca había sido una persona muy habladora. Su carácter era discreto y reservado y le hizo pensar a Terry que pasarían una tranquila mañana. Lo que él no sabía, que Candy era capaz de animar a Annie a hablar. Las dos mujeres no pararon de comentar temas en todo el trayecto hacia su residencia. Una vez allí, pensó que la emoción del reencuentro había pasado y que todo volvería a la normalidad. Pero se equivocó de nuevo. Su mujer era sin dudas una alborotadora, que llegó incluso a hacer participar a su amiga en una carrera en el jardín hasta llegar a la entrada. Él las observaba divertido, ajeno a todo ese juego que llevaban entre manos. Fue cuando entonces apareció el hijo mayor que había salido, traído por los gritos y las risas. «Pequeño Archie, estamos aquí», gritó Candy mientras sacudía su brazo haciéndole señales para que se acercara, aunque no era necesario. Ver a su madre sentada en el césped era tan extraordinario que era por sí mismo motivo suficiente para llegar rápidamente. «No te quedes ahí, ven tú también». La chica le cogió la mano a Terry, que se mantenía un poco apartado, y lo arrastró hacia madre e hijo que ya estaban juntos. «He estado pensando, seguro que nadie ha enseñado a este joven chico a subir a un árbol», dijo divertida mirando a Annie. De pronto su mirada se desvió hacia su marido. «Vamos a enseñarle». «¿Cómo? ¿Ahora? No habrás perdido la práctica, ¿verdad?», preguntó provocándole. Él rió divertido ante el desafío. «Por supuesto que no». «No creo que sea una buena idea», dijo Annie asustada al ver que la cosa iba en serio. «Claro que lo es, Annie. No va a pasar nada. Además, si no le enseña a la tía Candy a trepar un árbol, ¿quién lo hará?». Candy hizo los honores comenzando a trepar primero. Iba explicando a su sobrino en dónde debía apoyar el pie y en qué rama debía agarrarse. El pobre chico que no tenía práctica se resbalaba. Así que Terry, que se había quedado abajo para ayudarle, le colocaba el pie en el lugar adecuado y le empujaba desde abajo. Así, poco a poco, ayudado también por la mano de su tía desde arriba, pudo subir hasta una rama a una aceptable altura para hacer su primera vez. Annie, que temblaba de miedo porque le pudiera pasar algo a su hijo, prefería no mirarles. Una vez se sentaron los tres, disfrutaron de la vista. El aire desordenando su pelo y de la magnífica sensación de subirse a un árbol. Aún quedaba lo más divertido, que era bajar sin caerse. En ese momento, un coche entró por el jardín hacia la entrada principal muy cercana al gran árbol. Era el coche que volvía de recoger a las directrices. Cuando bajaron, fueron a saludar a Annie, sin advertir su presencia en la altura. «Señorita Pony, Sour Lane, estamos acá arriba», gritó Candy para llamar su atención. Las ancianas miraron hacia arriba incrédulas. Al ver a Candy y al pequeño Archie Sour Lane, no pudo reprimirse. «Candy, baja rápidamente de allí. No cambiarás nunca». «Pero observe, hermana, si también el señor Granchester», comentó Paulina divertida. «Desde luego, no podría ser de otra manera. Solo un hombre como él podría cautivar el corazón de nuestra pequeña».
Pasaron un exquisito día rodeados de todos sus seres queridos. Candy quería plasmar en su mente cada una de sus sonrisas, grabar en su oído cada una de sus risas y guardar en su corazón cada una de sus dulces palabras. Se sintió tan afortunada en compañía de su familia, aquella que había formado con el paso de los años, esa firme unión que nunca se podría destruir. Finalmente, el día de partir hacia Inglaterra había llegado. Era comienzos de agosto. Debían apresurarse en llegar y establecerse en Londres antes que los ensayos previos al comienzo de la temporada otoñal iniciaran. Los chicos salieron del apartamento dejando sus cosas ya empaquetadas, para que cuando se establecieran en su nuevo hogar, la portera pudiera dejar pasar a la compañía que se ocuparía de la mudanza. El chofer que les tenía que llevar hacia el puerto les esperaba ya en la entrada del edificio. Miraron por última vez la fachada del bloque de pisos y montaron en el automóvil pensando que si estaban juntos tendrían la fuerza para afrontar cualquier adversidad. Durante el camino, Candy le dijo adiós en su mente a sus amigos, con la certeza de que aunque un mar los fuera a separar, ella llevaba en su corazón un pedazo de cada uno de ellos. Se despidió de una vez más de esa ciudad que esta vez se había abierto ante su amor y de la cual ahora parecía que sus calles fueran grandes focos preparados para alumbrar el nuevo camino que se dibujaba delante de ellos. En verdad, ya deberían estar llegando a su destino. Estaba previsto que, como el resto de la compañía, viajaran a finales de julio, pero unos días antes de partir, Terry improvisadamente decidió aplazar la fecha una semana sin dar a nadie ninguna explicación. Candy suponía que él prefería viajar sin ser molestado por nadie, así que no pensó más en el tema. Además, pensándolo bien, no había sido para nada una mala idea. Esa última semana la habían pasado casi sin salir del apartamento, despertándose tarde, comiendo cualquier cosa fuera de horas y sobre todo haciendo el amor constantemente. Esa semana el tiempo había pasado diferente. Su intimidad había llegado a límites insospechados. Nunca antes había pensado que el amor carnal ardiente y desatado podría hacer gozar tanto, ya fuera físicamente como espiritualmente. Si hasta aquel momento había amado locamente a su marido, ahora lo hacía aún más. El contacto entre sus cuerpos ya no era nada que le pareciera ajeno. Sus lazos se habían estrechado hasta unirse. Sin reparos lo reclamaba a él y a su cuerpo. Lo besaba e incitaba, sintiéndose poderosa al ver lo que provocaba en él, y jugaba a hacerlo enloquecer. Aunque al final ella también perdía el control, cayendo presa de ese incontrolable juego. Sin lugar a dudas ya no era la misma. Desde que lo conoció, Terry la había cambiado constantemente. Había dado la vuelta a todo su mundo y ahora esa joven chica ya era historia. Sentía como una poderosa dama al lado de su caballero. Cualquier objetivo que se propusiera, sin dudas, lograrían conseguirlo. Pensando eso en sus adentros, llegaron al puerto. Al bajar del coche, Terry pagó al chofer y se despidió de él. Candy se acercó al barco mientras leía su nombre. Mauritania. No puede ser. Se giró rápidamente a mirar a su marido con los ojos abiertos, muy incrédula. Vamos a viajar en el Mauritania. Tú lo sabías. Por eso quisiste aplazar el viaje, dijo a grandes voces. El chico rió divertido ante la visión de una Candy que apenas podía cerrar la boca. Me dijeron que el Mauritania salía hacia Londres cada 20 días. Así que decidí esperar un poco y darte una sorpresa. Es increíble. Es el barco en el que nos conocimos, dijo murmurando mientras su cabeza se llenaba de recuerdos de aquella noche. Ese día ese barco me hizo un hombre afortunado. Creo que es la mejor manera de volver a Londres esta vez como mi mujer. Candy se lanzó a sus brazos emocionada. Subieron a bordo acomodándose para los casi 10 días que duraría la travesía. Los primeros días pasaron tranquilos. Aprovecharon todo su tiempo dedicándolo a su preciada intimidad, disfrutando de la serenidad de la visión del mar y del sonido de las olas. Todo fluía con la armoniosa calma hasta la mañana del 6º día.
Esa mañana se estaban vistiendo en su camarote antes de salir al comedor para desayunar. De pronto, Candy se recostó en la pared como desprovista de fuerzas. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Creo que estoy un poco mareada. En ese instante, Candy se arrodilló por impulso y cogiendo la palangana de debajo de la cama, comenzó a vomitar explosivamente. «¿Candy?», gritó. Corrió hacia ella asustado, se arrodilló a su lado y apartó el cabello de su rostro para que no se manchara. Presa del miedo, se quedó paralizado. Ella había estado siempre tan sana y tan llena de vida. Ese no era un buen momento para enfermar. Aún quedaban 4 días para llegar a tierra y que pudiera ver a un buen médico. Rezó en su interior para que no fuera nada grave. La chica permaneció unos minutos así. Él tenía su mano en su espalda para que pudiera sentir que estaba a su lado. Entonces, ella respiró profundamente unas cuantas veces. Se puso en pie. «Túmbate en la cama. Iré a buscar al médico del barco», dijo mientras le intentaba ayudar a llegar a la cama. «No hace falta». Cogió su mano para que se detuviera. Él la miró con cara de preocupación. «Sé que eres buena enfermera y sabes ya mucho de medicina, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Debes permitir que te cuide. Yo volveré enseguida, no te preocupes», insistió él, cogiéndole de nuevo por la cintura para llevarla a la cama. «Terry, espera. No hace falta que vayas. Yo creo que estoy embarazada». Cogió las manos de Terry y las unió a las suyas. Terry abrió mucho los ojos. Impresionado, murmuró: «¿Estás embarazada? ¿Vamos a tener un hijo?». El chico la miró tiernamente. Con las últimas emociones, no me había parado a pensar que desde que fui a Nueva York nunca he tenido el periodo. Es decir, que probablemente esté embarazada de unos... Se detuvo un momento para pensar. 3 meses. Esbozó con una bella sonrisa que se fundió con la de él. «Soy muy feliz», dijo acariciando su barriga que ahora que se fijaba ya tomaba forma redondeada. «Es nuestro hijo, Candy. Los amo mucho a los dos». Esa noche Terry apenas pudo dormir. Su cabeza no paraba de dar vueltas de la idea de su nuevo papel en la vida. Desde esa mañana ya no era el mismo. Ahora verdaderamente ellos eran una familia. Esa familia que él tanto había anhelado. Se preguntó cómo se habría sentido su padre cuando su madre le dijo que estaba embarazada de él. ¿Había deseado su nacimiento o había sido una dura noticia? Cuando esa mañana Candy le dijo que estaba embarazada, se le había llenado el pecho con una sensación indescriptible. Amaba tanto a su mujer, deseaba tanto tener un hijo suyo. Su unión había creado esa vida. Su amor lo había hecho posible. En su interior se dijo: «Cuidaré a mi familia con todas mis fuerzas. Yo haré lo que sea necesario para que podamos ser felices cada día de nuestra vida». Su infancia en soledad, sin la presencia ni el amor de sus padres, había sido totalmente desgarradora. Cuando su madrastra se cansó de tener su presencia bajo su techo, fue internado en el St. Paul. Se había criado sin el sostén de unos brazos amorosos, sin el consuelo de una madre, pero ahora todo sería diferente para ellos. Ellos vivirían con unos padres unidos que se aman. Nunca les faltaría atención de su padre ni el cariño de su madre. Puso la mano sobre el vientre de su mujer. Hasta hacía unas horas no se había percatado de que su barriga se había empezado a hinchar, pero no había duda de que era señal de que su hijo crecía en su interior. Pudo sentir el calor de la vida bajo su piel. Supo que sus manos estaban cubriendo lo más valioso de su mundo.
continuará.